hayan, no hayan podido estar y bienvenidos pues los que no hayan podido estar y los que existen. Bienvenidos los que no estén en este momento y que lo estén viendo por YouTube, por distintas situaciones. Les voy a contar alguna cosa muy importante de microeconomía. Nosotros vimos la primera parte, trataba acerca del comportamiento del consumidor. La microeconomía utiliza unos modelos para explicar cómo se comporta un consumidor, ¿se acuerdan de esa parte que hablamos de una función de utilidad? Cómo una persona se decanta por un producto u otro, o cuando son complementarios, cuánto de uno, cuánto del otro. Complementarios perfectos, cómo afecta la demanda a uno que el precio suba, el precio de la otra mercancía suba. Todas esas cosas las trata la microeconomía. Ustedes están viendo este curso hasta el punto de que sepan para qué se trata la microeconomía. Ya a un nivel más avanzado trata de métodos estadísticos utilizando distintos software como R u otras, o Stata, se dice en inglés, que utiliza información del mercado, utiliza mucha información del mercado y utiliza esa información para después intentar predecir el próximo comportamiento del consumidor. O sea, darle una explicación al comportamiento, predecir el próximo comportamiento del consumidor. Entonces, para eso se basa todo eso sobre la función de utilidad, de cómo una persona obtiene satisfacción en el consumo. Luego, la segunda parte de la microeconomía trata de cómo las empresas internamente toman la información del precio de los factores, la información interna acerca de la función de producción para decir cuánto utiliza un factor u otro, cuánto estaría utilizando uno u otro. ¿Ok? Lo utiliza de esa manera, también obviamente con unos métodos estadísticos ya avanzados, utilizar toda esa información y determinar, bueno, me voy por este lado, me voy por este lado, cuánto afecta a la decisión de la empresa que un precio o un factor suba, cuánto lo afecta proporcionalmente. Bueno, son distintos métodos para eso. Ustedes están entendiendo para qué sirve la microeconomía. Bueno, esa sería la segunda parte hasta donde llegamos, cómo la empresa maximiza su utilidad o cómo la empresa maximiza sus ganancias utilizando distintas combinaciones de factores, utilizando cambios, no, tomando distintas decisiones dentro de la empresa en el uso de factores, viendo los cambios en los precios de los factores. Todas esas cosas las hace una empresa, obviamente ya sabiendo las bases, uno ya puede implementar unos métodos de macros en Excel, se puede hacer ejercicios de optimización lineal, bueno, muchas cosas, programación lineal, muchas cosas que le ayudan a uno a ser mucho más eficiente en el uso de los recursos en las empresas. Es un ejercicio muy ya de tipo ingenieril. Ese sería el segundo capítulo que nosotros vimos. Entonces, el capítulo uno, 2, 3, 4 trataban todos de esos temas, de cómo las empresas utilizan toda la información de costos y todo esto, y de costos y de producción para saber en qué punto se podrían decantar para producir lo máximo con un costo determinado o para, con una meta de producción, gastar lo menos posible. Entonces, son ejercicios basados en eso. Ahora bien, por temas de alcance que tenemos en el curso, llegamos hasta un punto donde ustedes apenas están introduciendo a este tema, es nuevo para ustedes y ya saben de qué trata la microeconomía. Pero llegar a una empresa a decir, yo sé hacer esto, no, ojo, ustedes todavía les falta otro trecho, ver más materias, ver más cosas, hasta de pronto llegar hasta un punto donde quieran especializarse, coger una maestría por ese estilo, ahí ya sí de pronto ya pueden ir por evaluación de proyectos o evaluación de proyectos privados, todas estas cosas que le pueden ser un poco más específicas para el trabajo, de que se vayan con una idea muy clara de hasta dónde se llega pues en un curso introductorio en el pregrado. Pero ya para terminar el curso, quiero contarles que hay una aplicación adicional a la microeconomía y es la determinación de políticas públicas. No sé si ustedes sepan, muchachos, que en el estado, o más bien en todos los estados,
siempre hay regulaciones contra lo que se llama monopolios, carteles, oligopolios. ¿Por qué? Porque todos esos tienen costos sociales o acarrean costos sociales para los demás. En en una situación donde unas personas tengan un mayor poder de mercado sobre todos los demás, puede acarrear que los demás tengan menos beneficios y esta persona llevar bueno, explotar el mercado a su favor. Y sumando todos los beneficios y sumando todos los costos, esta situación es menos preferible a la cual donde todas las personas están en una competencia perfecta. Bueno, cuando se da esta situación donde las personas utilizan distinto poder de mercado para sacar provecho en el mercado, se articulan distintas políticas de tipo económicos que ayudan a regular estos mercados, intervenir en ellos, dar políticas sobre ellos para así aminorar los efectos nocivos de un excesivo poder de mercado. Obviamente, el punto de partida para decir esto es malo tendría que ser decir esto sería lo ideal. El ideal de todo es cuando la gente está en competencia perfecta. Lo vemos aquí en en la primera parte de esta unidad y es el modelo de competencia perfecta. Cuando todas las personas están en competencia perfecta, ese es el mundo ideal donde las personas, si bien están en un mundo donde hay mercado, hay oferta y hay demanda, sí hay una capacidad de dos individuos para poder participar de una manera justa, o es decir, que no tengan que competir de alguna manera bajo el yugo de un poder de mercado de otro individuo. Bueno, ¿para qué voy con todo esto? Esta tercera aplicación que les hablaba de la microeconomía, que vuelvo a recapitular para los que acaban de entrar. La primera era intentar predecir el comportamiento de los consumidores. La segunda, intentar predecir cuál debería ser el comportamiento óptimo de la empresa para maximizar las ganancias. Y el tercero, la tercera aplicación de la microeconomía es intentar identificar distintas situaciones de mercado donde haya un poder excesivo de algunos individuos sobre otros que acarrea unos costos excesivos para algunos y que para el gran conjunto de la sociedad son malos o son poco deseables, como son el monopolio, el oligopolio y los carteles y otros que vamos a ver más adelante. Pero para poder decir esto es malo, tendremos que ver cuál es el ideal. Y el ideal de las estructuras de mercado, o sea, la estructura de mercado donde no hay abusos por parte de algunos individuos o empresas, se llama competencia perfecta. Luego, ya de ver ese ideal, que es competencia perfecta, vamos a ver lo que es un monopolio, que es eh, la contraparte a ese ideal. Y es un momento donde en el mercado hay personas o hay empresas que tienen un poder excesivo sobre el mercado. Luego, si nos alcanza el día de hoy, vamos a ver lo que se llaman competencia monopolística, que es muy parecido a la competencia perfecta de monopolio, es un punto intermedio. Y si alcanza el tiempo, oligopolios y carteles. Bueno, muchachos, díganme si tienen alguna duda de para dónde voy con esta unidad. No, señor, por el momento no. Bueno, entonces, si me permiten, voy a continuar. Hablemos primero del el ideal y es el modelo de competencia perfecta. ¿Qué caracteriza a un mercado, a un mercado que se estructura bajo un modelo de competencia perfecta? Primero, para que un mercado sea completamente competitivo, perfectamente competitivo, se tienen que dar ciertas condiciones. Y es que hay muchos vendedores y hay muchos compradores de una mercancía, tal que cuando alguno de estos vendedores o alguno de estos compradores de esta mercancía interactúa en el mercado, no afecta las estructuras, las condiciones del mismo. Es decir, cuando un vendedor comienza a vender cada vez y más y más y más mercancía, como es tan pequeño, no afecta
el precio de la mercancía, no afecta lo que los demás quieren de la mercancía, sino que es solamente un solo participante en este mercado. Cuando un vendedor va a colocar uno de las distintas unidades de mercancías en este mercado, cada vez más, vemos aquí en la gráfica de la izquierda, cuando una empresa es vendedora de la mercancía que vamos a llamar X, cuando va agregando más y más cantidades que están aquí detallado como Q minúscula, el precio no sufre alteraciones. Cuando este señor, aún no importa cuánto aumente sus cantidades que ponen en el mercado, no afecta el precio en la mercancía, estamos en competencia perfecta por una sencilla razón. Cuando, si se diera lo opuesto, y es que esta persona comienza a vincular menos y menos mercancías y el precio comienza a bajar, o comienza a subir, perdón, quisiera decir que este señor tiene poder de mercado y podría disminuir la cantidad que está metiendo en el mercado con tal de subir el precio, comenzar a especular. O sea, es decir, cuando una persona está haciendo lo que se llama acaparar mercancía. Díganme ustedes si tenemos tiempo porque los temas son cortos. Díganme ustedes si ustedes saben qué es scalping. No, profe, nunca he escuchado ese término. ¿Nunca lo has escuchado? ¿A quién le gusta a ustedes los videojuegos? Yo debo decir que a mí me gustan mucho. Yo ya tengo 34 años, pero aún así me considero que me gustan mucho los videojuegos. Ya tengo mi cierta edad, pero me gustan. ¿Saben qué es una tarjeta gráfica, no? ¿No saben qué es una tarjeta gráfica? Lo que nosotros llamamos tarjeta gráfica o el término correcto en inglés es GPU, es Graphic Processing Unit, es la parte del computador que maneja todas las gráficas del computador, maneja obviamente cómo se ve todo, cuando los juegos están corriendo, maneja que si lo ven 60 eh, fotogramas por segundo, o si se ve más lento, o si cuántos píxeles se ven y todo eso es lo que maneja toda esta información. Y en cuanto más detallado es el juego, necesita una tarjeta gráfica más poderosa, de 5 gigabytes, de bla, bla, bla. Cuando, ahora, tengan eso ahí guardaditos en su memoria caché. Cuando ustedes saben qué es Bitcoin, saben qué es la moneda, eh, las monedas que las criptomonedas, ¿saben qué es eso, cierto? Sí, señor. Y ustedes saben cuál es uno de los insumos principales para poder hacer criptomonedas, es minarlas, generarlas, o sobre todo el Las Bitcoin. tarjetas, las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas, ¿por qué creen que sea eso? Bueno, les estoy quemando, mejor dicho, estoy generando esto de la manera más minuciosa posible. Imagínense esto, muchachos. Para poder sacar un Bitcoin, usted lo que tiene que resolver es ante toda esta entidad del Bitcoin, la emisora, usted tiene que resolver un problema matemático. Cuando se resuelva ese problema matemático, usted ya tiene la clave para tener ese Bitcoin y, mejor dicho, tiene todo el valor que de Bitcoin incluye. Usted lo puede vender en el mercado y obviamente ya le harán lo que valga el Bitcoin en ese momento. Estará en 30 y algo mil dólares. Entonces, cuando usted resuelva ese problema matemático que es de referente a ese Bitcoin, ya queda suyo y ya lo puede vender en el mercado de criptomonedas. Entonces, miren lo siguiente. Para poder resolver ese problema matemático, usted necesita procesar mucha y mucha, mucha información, mucha, demasiada, de muchas cosas para resolver ese problema matemático que es ya muy complejo, demasiado. Cuando usted ve que las personas van a buscar ese Bitcoin y van y buscan y buscan y buscan e intentan resolver de primeros el problema matemático que destraba ese Bitcoin, necesita un
un sinnúmero de tarjetas gráficas precisamente que le hacen ese ejercicio, bueno, que le ayudan a hacer ese ejercicio, obviamente usted tiene que codificar y todo eso. Ahí ya, junto a todas esas tarjetas gráficas, pues se genera eso. Pasa, muchachos, que este mercado de tarjetas gráficas se ha visto alterado fuertemente por la participación de estos señores que se llaman mineros y comienzan a utilizar más y más tarjetas gráficas y a demandarlas y a demandar y a demandar y a demandar y han generado en el mercado que el precio comienza a subir. Ahora las tarjetas gráficas están muy caras, sobre todo las de última generación. Carísimas, carísimas conseguirlas en el mercado, precisamente porque hay compradores de la mercancía, tarjeta gráfica, requiriéndola para esta nueva necesidad, que están necesitando mucho de esta mercancía y disparan el precio de todos. Esta situación obviamente no es la que estoy describiendo no es de competencia perfecta y es cuando las acciones de los compradores terminan cambiando la estructura del mercado y es el precio del mercado se altera, comienza a haber un nuevo equilibrio mucho más alto por las acciones de los compradores. Otra situación parecida se da cuando por el lado de la oferta de este mercado. Como ustedes, no sé si saben, los productores de las tarjetas gráficas son relativamente pocos. Nvidia, creo que Asus se está metiendo por ese lado. Nvidia y... Ay, ya se me olvidó el otro. Bueno, son relativamente pocos. Cuando ellos deciden, por alguna razón, modificar las cantidades que están vinculando en el mercado, digamos que ponen un poco menos de cantidades de tarjetas gráficas en el mercado, inmediatamente el precio también se dispara. Esta situación que yo les estoy exponiendo de las tarjetas gráficas, por estas dos condiciones que les estoy diciendo, de que los compradores están modificando el precio y que los vendedores cuando quieren modifican el precio, no lo hacen, no lo hacen categorizarse como un mercado de competencia perfecta, sino al contrario, es un mercado donde no hay competencia perfecta, donde las acciones de tanto vendedores como compradores pueden afectar el precio de mercado. Ahora, ustedes me dirán, profe, cuéntenos, digamos, un ejercicio o un ejemplo donde efectivamente las acciones de los compradores y las acciones de los vendedores no alteran la competencia perfecta. Pues no sé si ustedes quieran compartir un ejemplo, por ejemplo, de competencia perfecta. Profe, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Profe, yo tuve la oportunidad de trabajar en un almacén de motos, de repuestos y de cosas para motos. Y yo veo que en ese momento estaba pensando yo que en ese mercado creo que es un modelo de competencia perfecta porque todos los almacenes tienen los mismos proveedores, Sí, manejan el mismo estándar de precios, unos pesos más o menos que otros, pero tampoco es que sea mucha la diferencia. Todos tienen sus clientes y si el cliente migra, pues llega a otro. Entonces creo que ese puede ser un modelo de competencia perfecta, porque pues a todos, todos se ganan el día a día y puede que unos tengan más clientes que otros, pero siempre a todos, siempre va a haber una cierta parte para que todos se sostengan en el mercado. Entonces ese podría ser uno de tantos ejemplos. claro. Entonces, gracias, Sebastián, por ese ejemplo, que yo también concuerdo, es un ejemplo de competencia perfecta, porque me da pie para la segunda condición de los mercados de competencia perfecta. Y es que los productos de todas las empresas presentes en el mercado son homogéneos. Cuando son homogéneos, quiere decir que todo lo que vende el vendedor uno de piezas de repuesto para motocicleta, como nos decía Sebastián, es exactamente lo que vende el 2. Sí, no sé, yo voy para el centro y consigo, por aquí consigo un piñón me disculpa que yo no soy motociclista, una cadena de tanto, y después me voy para enseguida y lo consigo igual. Entonces el vendedor que me diga a mí, no, es que esta cadena es distinta a la que me vende el otro, probablemente me está mintiendo porque casi todas son iguales o son los mismos proveedores. Entonces,
para que se dé competencia perfecta, normalmente se da que todos los que venden una mercancía homogénea o muy parecida. Si me voy también para el centro o para San Andresito, casi todos venden los mismos equipos de sonido, casi todos venden los mismos televisores, entonces entre ellos hay una competencia perfecta. Eh, sí, ¿cierto, Sebastián? Esa es la segunda condición y se cumple con el mercado que Sí, tú. profe, sí, tal cual. También pasa en la competencia perfecta que el mercado físicamente bueno, sí, físicamente más que nada goza con la capacidad de tener perfecta movilidad de los recursos. Y es decir, que los vendedores de un lado siempre se pueden trasladar a otro lado sin que les pongan mayor problema o condición. Llegar a un sitio que de pronto está minado de compradores potenciales puede ser una opción viable y no está restringida por la legalidad, por la ley, por una norma, por un espacio, por una norma social quizá, y eso permite pues que los vendedores puedan trasladar sus recursos, trasladar sus puestos de trabajo y todo, y no hay problema allí. Entonces es una condición que se tiene que cumplir para que haya movilidad para que haya competencia perfecta, que haya movilidad de los recursos, que las personas puedan hacer esto. Luego, cuarto, la cuarta condición para que un mercado se caracterice como competencia perfecta es que los consumidores, los propietarios de los recursos, las empresas tengan conocimiento perfecto de cómo son los precios y los costos actuales y futuros de un mercado. Y aquí sí ya se hablar un poco más fino. Y esto es que uno como un propietario de una empresa pueda llegar a un mercado y decir, yo espero que el precio esté en eso y esté bien y yo conozco a cuánto venden los demás, yo conozco cuáles son los costos que manejan los demás, yo conozco si estas personas tienen beneficios o no, y por ende puedo decir, yo participaré en este mercado vendiendo al mismo precio de los demás, vendiendo a las mismas condiciones de los demás y puedo participar en el mercado. Ahora bien, yo les decía al inicio, lo que haga una empresa vendedora en este mercado no afecta el precio de la mercancía, no importa cuánto metan de la mercancía en el mercado, el precio se va a mantener lo mismo. No importa si la empresa A de vendedora de repuestos de motocicleta pone 100, 200, 3000 cadenas de motocicleta en el mercado, no importa cuántas ubique, el precio de mercado siempre se va a mantener igual, porque es tan pequeña en comparación de todas las demandas de todo el sector, que no importa cuánto vaya a vincular, la demanda es tan grande que la va a sobrepasar a esta empresa y entonces los vendedores que no puedan ser satisfechos por ella van a recurrir a otras empresas muy similares a la empresa A. Bueno, pero cuando ya vemos a nivel mercado, a nivel ya de todas las empresas de manera conjunta, de todos los consumidores de manera conjunta, lo que hagan de manera perdón, sí va a afectar el precio de mercado. Ya cuando todas vinculan más y más y más mercancías, ya de algún punto el mercado se satisface. Hola Manuela, ¿cómo está? Em, el mercado se satisface y cuando vamos vinculando y vinculando y vinculando más mercancías en el mercado ya comienza a satisfacerse y por ende el precio comienza a bajar porque la fiebre, la necesidad que tienen los consumidores ya ha sido saciada. Bueno, ¿se entiende qué es un modelo de competencia perfecta? Sí, Sí, señor. profe, me quedó una pregunta. Cuando se está mencionando que hay pocos vendedores de esas tarjetas gráficas, eso sería un oligopolio, ¿cierto? Ah, perfecto, sí, es un oligopolio. Ah, ok, gracias, sí. Es un oligopolio. En verdad, son dos competidores grandes de esto. Bueno, pronto hay otros que producen tarjetas gráficas, pero no son no lo hacen al nivel de lo que es Nvidia y la otra, que se me fue el nombre en este momento. Bueno, perdón, ahorita lo busco y se los digo.
Bueno, Pero eso no es, o sea, entre comillas, digámoslo así, ilegal, porque pues básicamente es los competidores, sino simplemente que ellos se posicionaron como los principales, pero no no viene a es ser ilegal. claro. Entonces, vamos a hablar ya más adelante, pero de una vez lo adelantamos. Hay monopolios y oligopolios que son naturales. Oligopolios y monopolios naturales se dan por distintas situaciones, pero básicamente se da porque los costos de entrada, los costos fijos para entrar a ese mercado son demasiado altos. Y en el caso de las tarjetas gráficas, uno de los costos más importantes, obviamente, es en la curva de conocimiento. Para transitar esa curva de conocimiento, una empresa nueva abrir ese mercado, genera un producto a costo de lo que genera Nvidia y la otra, que no me acuerdo, es muy alto. Entonces, es muy difícil que entre una empresa nueva o entre una empresa tipo, digamos, Intel a generar una tarjeta gráfica vendiéndola con las condiciones que la venden las demás. Le costaría mucho en el momento. Por ende, ese costo fijo hace que este mercado esté caracterizado por ser un oligopolio natural y es, hombre, yo necesito mucho músculo financiero, mucho tiempo para poder generar un producto que compita con ellos. Entonces, la mayoría descarta esa posibilidad y no participa. Pero entonces no es que ellos no les pongan trabas a los competidores, no, las trabas mismas se las ponen las condiciones del mercado. Es un mercado muy difícil. Bueno, pero sí, se llama oligopolio natural. Hay otros oligopolios que no son naturales, se dan por distintas condiciones que son extra mercado, son fuera del mercado. Como por ejemplo, le ponen para las empresas entrar, pero trabas legales, o le ponen trabas financieras, le ponen, bueno, amistades, cosas así, que impiden que entren nuevas empresas a competirles. Ahí Ahí es cuando entra el tema de política pública. Si se identifica, y eso lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que una empresa está incurriendo en prácticas que impiden a las empresas participar, que le quitan información a las demás empresas, que le están poniendo una movilidad a los recursos, como vemos acá, ahí están intentando ingresar a un monopolio o un oligopolio ilegal. Y es, hombre, estoy utilizando estrategias por fuera de lo permitido, de lo legal. Bueno, ahí respondí tu pregunta. Igual vamos para allá más adelante, ¿sí? Sí, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, simplemente para concluir aquí lo de competencia perfecta, que es nuestro ideal, pues que nosotros quisiéramos que todos los mercados fueran de competencia perfecta, quisiéramos, pero no se puede. El ideal es que en un mercado completamente y perfectamente competitivo, el precio de la mercancía lo determina exclusivamente la intersección entre la curva de la demanda y de la oferta. La empresa y esa empresa que hace parte de este mercado toma los precios, no los impone. Además, los compradores toman los precios, no los imponen, porque también hay situaciones donde hay compradores que ponen su precio y dicen yo compro tanto. Se da en situaciones, son más escasas, pero se da, sobre todo en el mercado de trabajo. Cuando hay, digamos, en un pueblo pequeño y solo hay una empresa, ellos deciden a cuánto contratan y ellos son, en este caso, los demandantes. Cuando una empresa dice, no, mira, yo solo pago 300.000 pesos al mes. Chao, pues verás si trabajas o no. Y solamente esa contrata puede hacerlo, impone un precio y no es una interacción normal de oferta y demanda. En esa situación, en esa situación estaríamos ante la situación donde los consumidores ponen precios, no sé cómo se dice, imponen precios, no son tomadores de los mismos, sino que los imponen. Entonces, eso también es una situación para controlar. Bueno, vamos más adelante. En el caso de la competencia perfecta, cuando una empresa típica de la competencia perfecta está vinculándose, está haciendo parte de este mercado, hombre,
¿cuál sería la decisión más correcta para decir, yo me quedo acá, produzco 100, 200, 300, 400, vinculo estas cantidades al mercado? Ahora, yo les voy a dar una tabla como una especie de sudoku y ustedes me van a ayudar a llenar esos datos que me hacen falta. Me hacen el favor simplemente para reforzar el término de costo fijo, costo variable medio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la fila número 1, en la columna de costos fijos, ¿cuánto creen ustedes que son los costos fijos de esta empresa cuando produce cero en esta situación? Y tiene un costo total de 800. ¿Me van a ayudar a hacer el ejercicio? Sí, 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 pero un momento, un momento. ¿Qué dicen nuestros amigos Luisas, eh, María, Valentina? Vamos llenando Profe, sería esta los mismos información. 800, ¿no? En este caso, 800, ¿cierto? Sí, señor. ¿Alguien tiene duda por qué son 800? ¿No? Bueno, es 800 porque esta empresa, cuando produce cero y se enfrenta a un precio de 8, obviamente al producir cero tiene un ingreso total que vemos en la columna número 3. La vemos en, la vemos, un momento, la vemos en cero. Los ingresos totales de esta situación la vemos en cero porque no está vinculando mercancías en el mercado. Pero si bien está participando, entonces está vinculando unos costos totales de 800, que son sus costos fijos. Recuerden que los costos variables son aquellos que cambian con la producción. Pues no está produciendo nada, entonces estos costos variables en este caso son ¿cuánto? Cero. Cero. Y el costo variable medio, que es el costo variable dividido la producción, pues es 0 sobre cero, eso es un indeterminado, lo dejamos vacío. Bueno, ¿quién me ayuda con la siguiente fila? ¿Cuál es el costo fijo de esta empresa cuando produce 100? Los mismos 800, los mismos 800, profe. Siempre, de hecho, son 800, ¿cierto? Sí, señor. Los costos fijos de la empresa no cambian con la producción, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Ahora, los costos variables sí cambian con la producción. ¿Y a cuánto equivalen los costos variables de la empresa? 1200, profe. Bueno, dejemos participar a alguien más, ¿sí? ¿Qué me dice María? ¿Qué me dice Valentina? Ah, a Sebastián. No. Sigamos pues, Andrés. ¿Cuáles son los costos variables de la empresa en esta situación? Cuando tiene unos costos totales de 2.300 y unos costos fijos de 800. Profe, ¿cuál? ¿El costo medio? El costo variable. Estamos en la columna número 6. Aquí el costo variable y podemos utilizar información de las anteriores columnas. Por ejemplo, tenemos un costo total de 2.300 y a la vez vamos a llenar ese espacio de acá. Tenemos un costo total de 2.300 y un costo fijo de 800. Utilizando esta información, ¿cómo calcularíamos aquí esto? Este espacio de acá, Laura.
Profe, son 1500, 1600, 1500, 1600, 1724. sí, Espero que cojo calculadora, por 1975, ¿no? 3100 Ahora sí, menos sí estamos entendiendo el ejercicio. 2400. Sí, profe. Ahí se resta pues el costo total menos el costo fijo. Exacto. Listo. Ahorita me ayudas con el costo variable medio, ¿sí? Bueno, 2710. 2710. Acá, 3200. y acá, 5400. De 5600. 600. 5600. Muy bien. Listo. ¿Cómo se calcula el costo variable medio de la empresa? ¿Cómo se calcula el costo variable medio? ¿Se acuerdan? Sería Siete. costo total sobre Q, o sea, la producción. Ese es el Entonces, costo medio, el costo medio. ah, Pero el costo variable medio es algo parecido. El costo variable sobre la producción. Así es, Laura. ¿Sí, Laura? sí, sí. Entonces, en este caso, 1200 dividido 100. Entonces, Seguimos. Aquí sería 1500 dividido ¿cuánto? dividido 200 sería 7,5. 1600 dividido ¿cuánto? 300. Dividido 305,3. Seguimos. Cuatro coma tres. Sí, 3,9. sí, 4. 4,1. sí, 4,5. sí, Y 7. 7. Listo. La última columna es simplemente el cálculo de la ganancia total obtenida por la empresa en las distintas situaciones donde se ubica en un grado de producción de 0, 100, 200, ta, ta, ta. Por ejemplo, cuando está en la primera ubicación donde no está produciendo, donde sí está incurriendo en costos fijos de 800, pues su ingreso total, aquí en la columna 3, es 300 y está recibiendo, está recibiendo un ingreso de 0 y está teniendo un costo total de 800. Pues, utilizando tan solo la fórmula que está acá arriba de ingreso total menos costo total es igual a la ganancia, se obtiene un valor de menos 800. Se está obteniendo una pérdida total de 800. Luego, si la empresa pasa a una escala donde produce 100, ahora va a incurrir, además de esos costos fijos de 800, en unos costos variables de 1200 y, sin embargo, con esos 2000 de costo total, está recibiendo 800 apenas de ingreso, por ende, están aumentando aún más sus costos que esos ingresos y la pérdida total aumenta a 1200. Pasa una situación distinta cuando pasa a 200 y es que esta empresa en particular, es un ejemplo matemático, una sola empresita por ahí.
Cuando ya empieza a recibir más ingresos, ve a la par que el costo variable no se incrementa en el mismo ritmo que se incrementaron los ingresos totales. Los ingresos crecen a una tasa del doble, aumentan al doble. Sin embargo, los costos variables no crecen tanto. ¿Por qué ustedes creen que se da esta situación de que se pasan unos costos variables de 1.200 a 1.500 en esta empresa? ¿Qué pasa en esta empresa? Que sus costos variables no se incrementan a la par que su producción ni sus costos, ni sus ingresos. ¿Qué es lo que pasa en esta empresa? Empiezan a interactuar en unas cosas que nosotros vimos anteriormente, como son la curva de aprendizaje, las eficiencias en la producción, las empresas se vuelven cada vez más eficientes en el uso de los recursos, división del trabajo dentro de la empresa, y eso hace que cada vez los costos variables crezcan a un ritmo menor. ¿Cierto, muchachos? ¿Cuáles son los costos variables de la empresa? ¿Se acuerdan? Son los que se incrementan con la producción. ¿Y qué es lo que se incrementa con la producción? ¿Cuáles son los costos variables de la empresa? Los costos fijos, ¿cuáles son, pues, al principio? La materia prima, profe, si se necesita más mano de obra, más maquinaria, todas esas variables que pueden ocurrir en un aumento de producción. Esa es la costo variable. ¿Cierto, Sebas? Ese es el costo Sí, variable. señor. Sí, Mientras profe. que el costo fijo es el que la empresa siempre tiene que incurrir en él, no importa si produce 0 o produce 1.000. Siempre tiene que pagar el mismo arriendo, siempre tiene que pagar el mismo celador, siempre tiene que pagar las mismas tarifas de seguros y todas estas cosas. Mientras que el costo variable, como dice él, mientras más materia prima se necesita para aumentar la producción, va a aumentar. Más trabajadores se requieren para cumplir los turnos, va. Pero pasa que en las empresas siempre, en cuanto aumentan su volumen de producción, comienzan a presentar mejores usos al principio de los recursos variables como son la mano de obra. Y es que se vuelve mucho más especialista en los trabajadores, ya el cuarto, quinto trabajador se vuelve mucho más especialista y utiliza mejor su tiempo. Cuando se da esta situación, comienza a bajar el costo variable medio de la producción. O sea, lo que le cuesta en promedio cada uno de esos nuevos incrementos en el número de trabajadores, pues va a ser menor en promedio, pues. Y esto va a hacer que las pérdidas comiencen a minorarse. Luego, ¿qué pasa cuando la empresa llega a un nivel de producción de 300 en este caso? Estoy diciendo 300, es un caso particular de una empresa, pues, pero obviamente las suyas van a tener otras condiciones distintas y van a encontrar distintas eficiencias en un punto y después hacer eficiencias en otro más adelante. Pero por lo regular las empresas se comportan de esta manera. ¿Qué pasa cuando llega a 300, esta empresa en particular? ¿Qué empieza a gozar esta empresa? Se le estabilizan los costos variables con el nivel de producción y ya no tiene pérdidas. Sí, exactamente. Eso es muy común escucharlo cuando las empresas dicen, llegué a un punto de equilibrio. Punto de equilibrio es eso. Y es, hombre, no, al menos yo estoy cubriendo mis costos, al menos lo estoy cubriendo. Cuando uno está cubriendo los costos, digamos, en este momento de pandemia, y dice, no, bueno, al menos estoy pagando salarios, pero no estoy sacando plata de mi bolsillo para pagarlos, sino que lo que me da la empresa me da para pagarlos. No estoy pagando materias primas de mi bolsillo, sino que lo que me da la empresa me da para pagar esto, pues estoy en un momento, se llama eso un punto de equilibrio. Pero puntos de equilibrio, ojo, muchas veces las empresas dicen es uno solo. No, las empresas pueden tener dos puntos de equilibrio, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Este es el primer punto de equilibrio al que se encuentra esta empresa. Llega a un punto donde al menos equipara pues sus costos. ¿Qué pasa cuando llega a 400? Ya comienza a aprovechar esta caída
esta caída del costo variable medio, de lo que le cuesta en promedio un nuevo trabajador y nuevas materias primas adicionales a la producción de la empresa, pues ahí, entonces, miren ustedes cómo esta caída del costo variable medio genera un beneficio positivo en la empresa, ya comienza a generar utilidades la misma. ¿Qué pasa cuando sigue cayendo el costo variable medio? Y es que le está saliendo cada vez más barato la producción, la contratación de nuevos trabajadores para la producción. ¿Qué pasa acá? Ya genera la empresa un poco más de beneficios, ¿cierto? Bueno, ¿quién me dice, muchachos, cuáles son estos últimos dos ítems que están acá con signo de interrogación? Estas ganancias totales de la empresa en estos dos puntos. Profe, son 1.600 y en el último no tiene ganancias. Y esto es el segundo punto de equilibrio de la empresa. Las empresas no tienen un solo punto de equilibrio, es decir, no, en este momento estoy pagando mis costos, estoy obteniendo al menos los mismos ingresos que costos, entonces ya sano y cuando comienzo a producir más y más y más, pues voy a seguir ganando indeterminadamente. No, sino que se vuelve más adelante en la producción a encontrarse con un punto de equilibrio, es decir, una alerta de decir, aquí ya estoy incurriendo otra vez en un punto donde la empresa no debería ubicarse, donde la empresa no debería decir, hombre, yo aquí no debería estar, no debería estar produciendo, debería estar produciendo menos. Cuando una empresa constructora se pone a construir y a construir y a construir y a construir y encuentra su punto de equilibrio en, digamos, 100, bueno, hagámoslo acá, 300 apartamentos y encuentra su punto de equilibrio y otra vez apunta más y a más apartamentos. Llega a un punto donde las ineficiencias ya de la mano de obra, del control sobre la mano de obra, de los nuevos terrenos que tiene que conseguir, comienza a aumentarle ese costo variable y genera que el coste variable promedio también se incremente porque ese nuevo terreno es mucho más costoso que los anteriormente ubicados, que los nuevos trabajadores que va a vincular tienen que pasar por un proceso de entrenamiento. Hay un montón de ineficiencias que se presentan en una empresa. Llega un punto en que la empresa puede decir, paro, no más. De hecho, voy a retroceder, voy a ubicarme aquí en este punto y esta va a ser mi meta de producción. Esa identificación de esos puntos de equilibrio son importantes para poder definir el rango donde uno va a ubicarse. Donde uno va a ubicarse va a decir, ¿sabes que de aquí de adelante no va a tomar más trabajo? Voy a apuntarle a este punto. Bueno, díganme ustedes viendo estos datos, esta empresa en particular, ¿dónde debería ubicarse? ¿Dónde debería ubicarse aquí para poder decir, bueno, voy a quedar en este punto y En voy a los producir? 650. En 650. Sí, señor. ¿Por qué motivo? Porque tiene mayor ganancia. Aquí, por eso sencillo. ¿Qué caracteriza adicionalmente a este punto donde obtiene la mejor ganancia? ¿Qué pasa adicionalmente aquí? ¿Qué ocurre adicionalmente aquí en este punto? Que tiene un costo variable medio también bajito. Claro, está empezando a ver que el coste variable medio, mire, el coste variable medio, sí, aquí aumentó uno, pero cuando aumenta o pasa de este 650 a 700, el costo variable medio se le comienza a disparar. Es lo que yo les estoy diciendo. Si uno está produciendo cualquier cosa, está haciendo un ejercicio de servicios o esta empresa constructora, cuando quiere pasar a un punto donde el nuevo entrenamiento de sus trabajadores que le van a poder suplir esta demanda, cuando requiere nuevos terrenos que van a ser los que va a construir, o cualquier empresa en particular requiere aumentar su número de trabajadores y su número de insumos y los encuentra mucho más caros en el mercado, ahí es necesario evaluar y decir, no, mira, paremos ahí, ubiquémonos en un punto anterior al mercado y decir, de aquí no paso. Es importante identificar esos puntos donde el costo variable medio comienza a dispararse, comienza ¡pum!, a aumentar otra vez. Si yo les dijera a ustedes, me faltó aquí una columna muy importante, que es el costo marginal, ¿cómo lo calcularían ustedes?
¿Se acuerdan del coste marginal? Es cuánto le cuesta una unidad adicional a la empresa. ¿Cuánto le cuesta uno solo de estos incrementos que estamos viendo aquí en la empresa? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Es el costo total sobre ¿qué? Las unidades de producción. Ese sería el costo medio. El coste Pues marginal sí. Bueno, no. Me explica, profe, por favor. Sí, el coste marginal es cuánto incrementa el costo de la empresa cuando se aumenta una unidad de producción, una sola. A ver, ¿cómo lo harían ustedes? Utilizando esta información. Después, ¿les doy un tip o los voy encarrilando o qué? Profe, es con las derivadas, ¿cierto? De la función de producción. Normalmente sí, normalmente es una función de, no, la derivada no de la función de producción, sino de la función de costos, si tuvieran la función de costos. Pero ya estamos viendo la función de costos aquí con datos. O sea, no necesita derivar ni nada, solamente necesita utilizar estas dos cositas que están acá y en base a este incremento en el costo, calcular cuánto le costaría una sola unidad aquí pasar a este punto de acá. Por ejemplo, cuando pasó de producir 100 a 200, los costos totales aumentaron 300, ¿cierto? De 2000 a 2300. El aumento en los costos totales fueron 300. Ahora, ¿cuánto le costó cada una unidad de este aumento en la producción que fue de 100? ¿Cuánto le costó cada uno de esos 100? Pues, si fueron, el aumento en los costos fueron 300, ¿cuánto le costó cada uno de estos 100? 3. 3. Así de sencillo. Y el costo marginal no está en un punto, sino está entre los dos. O sea, el costo marginal de pasar de 100 a 200 fue de 3. Así mismo. ¿Qué me va ayudando a generar esta columna de costo marginal aquí a la derecha? ¿Qué les parece si Laura si Laura me ayuda a generar el coste marginal de aquí abajo y va para arriba y Sebastián y Andrés me ayudan, bueno, ¿quién más quiere ayudar? De arriba para abajo. ¿Nadie? Profe, es que no entendí, me perdí. Perfecto. Entonces, bueno, para calcular el coste marginal, tú usas, bueno, el coste marginal es cuánto varía el, el costo unitario de la producción cuando yo paso, digamos, de 100 a 101, pa. Sí, digamos, como el punto de decir, hombre, yo cada vez que me voy a poner a producir una casita o un apartamento adicional, digamos, una empresa constructora, me va a salir cada una de estas en tanto. Me va a salir en tanto. Ese es el coste marginal. ¿Sí? Yo estoy diciendo, ¿cómo podemos calcular el costo marginal dentro de una empresa? Utilizando la información de los costos totales. Esta empresa, cuando pasó de 100 a 200, aumentó su coste total en 300. Todas las 100 unidades adicionales me costaron 300 más. ¿Sí? Ahora, entonces, simplemente dividido esos 300 más sobre los 100 que estoy obteniendo con una producción de los costos de 300, colocémoslo acá así, todo del aumento de los costos totales, lo dividimos sobre el aumento en la producción. Es como una manera de aproximarse al coste marginal.
cuánto aumentaron los costos totales en comparación de cuánto aumentaron la producción. Y dividiendo 300 sobre 100 me da 3. ¿Sí? Entonces es restarle al último, restarle el anterior y dividirlo sobre el cambio. Ah, entonces sería 1 ahí. el Aquí que sería queda. 1, porque, ¿sí? ¿Qué 1? Todos están siguiendo la lógica, ¿cierto? O me tengo aquí. Como, Laura, ¿cómo lo hiciste aquí? Pues aumentó 100 en el costo total porque pasó de 2.300 a 2.400. Sí, Y la producción aumentó 100 porque perfecto. pasó de Sí. 200 a 300, entonces. 100 sobre 100 da 1, perfecto. Acá, Ahí. Profe, ahí me dio 1.24, no sé si esté bien. confirmémoslo. Sí, también me dio eso. Sí, perfecto. 2.524.175, ¿qué pasó acá? $2,51, creo. No sé si lo confirmo. Tiene lógica, sí. Sí, 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 2,51. 2,51. Sí. Seguimos acá de 500 a 600. $4,25. Sí, 4,25. Sí. Listo. Seguimos. De acá a acá. Seis punto Tres dos. como Señor. Profe, a mí me dio 6.2 porque como ahí cambia, en la producción cambia nada más 50, entonces me dio fue Sí, seis sí, coma dos nada más. sí, sí, porque yo lo hice con 100, sí. Sí, listo. 310 dividido 50 da 6,2 más o menos. Y acá, con todo es 9.8 me dio a mí. 9,8. Entonces, miren, cuando ustedes, si quieren, pues alguna vez calcular el costo marginal dentro de su empresa, es encontrar cuánto varía el costo total en su empresa. Miren, ustedes se pueden buscar en internet cómo se calcula el costo marginal y es como nos decía Sebastián, es la derivada de la función del coste frente a la producción. Sí, se puede calcular así si se tiene de antemano una función de costo de producción. Ahora, calcular una función de costo de producción es un trabajo bastante complejo, entonces esta es una muy buena aproximación, es calcular la variación en la producción y dividir la variación en el costo de producción, dividirla sobre la variación en la producción. Esa es una manera de calcular el coste marginal dentro de la empresa. Ahí les boto un tip, pues, si alguna vez ustedes se enfrentan a esa necesidad en sus empresas. Listo. Cuando ustedes vean la columna aquí que tenemos a la derecha del costo marginal, un momento, ustedes ven que va primero cayendo, va primero de 3, 1, 1,24, 2,51, 4,25 y 6,2 y después 9,8. Fíjense una cosa muy interesante, muchachos. Fíjense una cosa muy importante dentro de esta empresa. Si ven al principio que el coste marginal está cayendo y cayendo, primero el 3, 1, después comienza a subir y a subir. ¿Y cuál era el punto donde habíamos dicho que la empresa maximiza sus beneficios? ¿Se acuerdan? ¿Cuál habíamos elegido? El de 650, profe. El de 650. Ese es el punto donde la empresa comienza ya o no, ya llega a un punto donde debe decir, yo paro acá, este debería ser mi meta de producción. Cuando piensen ustedes que este punto es muy similar a una situación que vamos a ver. Miren, cuando el
coste marginal es 6,2, que entre todos los que vimos es el más cercano al precio al que encuentra la mercancía la empresa. Ese es el más cercano de todos. Yo sé que el 9,8 pues está un poquito ahí, igual de cercano, pero el más cercano desde la parte anterior a 8, o sea, los números menores a 8, encontramos a 6,2. ¿Ustedes creen que eso es una casualidad o es algo que tiene que ver con los comportamientos de las empresas? ¿Es una casualidad o hay algo detrás de esto? ¿Por qué exactamente se maximiza el beneficio justo cuando el coste marginal es lo más cercano que hay a este monto a este precio? Hay algo detrás de esto, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a verlo enseguida en una gráfica. Estos son los mismos datos que acabamos de ver en tabla, pero en gráfica. Resulta, muchachos, que se dice que la empresa, cualquier empresa que se precie pues de maximizar sus beneficios o sus ganancias, que son los ingresos menos los costos, lo hace en el punto donde el precio de la mercancía es igual al costo marginal. Ese es el punto de maximización de la empresa. Es decir, que cuando uno calcula el coste marginal de la empresa para distintas etapas de la producción, puede encontrar el más parecido y decir, este es el punto donde yo voy a maximizar mis ganancias. ¿Cómo se explica esto? Porque miren ustedes lo que les voy a mostrar enseguida. Si las ganancias son iguales a los ingresos menos los costes, y yo les muestro aquí que está la gráfica de los costes que está en verde y los ingresos en blanco, pues se puede decir que las ganancias es toda la diferencia que hay entre uno y otro, ¿cierto? La resta, a fin de cuentas, es quitarle un área a la otra. Entonces, miren ustedes que este espacio que está en rojito, lo estoy marcando en rojito, es todos los ingresos, todas las ganancias que obtenga la empresa. ¿Sí lo ven ustedes acá? Todo este espacio entre esto y esto son beneficios, son ganancias, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí como rojito. El área rojita son las ganancias. Cuando los costes totales son mayores que los ingresos totales, pues esto se traduce aquí en pérdida, ¿cierto, muchachos? Este punto de acá, cuando la empresa está en 300, es precisamente uno de los puntos de equilibrio. Y es cuando la empresa al menos está ya cubriendo los costos totales con sus ingresos. Aquí es un punto de equilibrio. Luego, cuando la empresa comienza a mejorar sus eficiencias y mejora sus eficiencias dentro del uso de los recursos variables, ahí ya comenzamos a ver que la empresa genera ya ganancias. Y es que los ingresos superan a los costes. ¿Sí lo ven acá? ¿Sí lo ven en toda esta área? Bueno, vamos a verlo aquí. Toda esta área de acá son las áreas de las ganancias. Ahora, estas ganancias que se están obteniendo aquí cerquita a 800 son inferiores a las que obtiene aquí en 600, 650, ¿cierto, muchachos? ¿Se Sí, acuerdan? señor. Vamos a ver. Dijimos que en 650 se obtienen las mejores ganancias. Entonces, esta área de aquí, cuando está en 650, aquí, este punto, ¿lo colocamos de otro color o qué? Va a diferenciarlo, sí. Este color amarillo de acá es el área más grande que hay entre los ingresos y los costes. Este de acá, 650. Es este punto al que debe apuntar la empresa. Pero miren ustedes una cosa muy curiosa que tiene este punto. Y ese punto se caracteriza por lo siguiente. Fíjense ustedes que si ustedes conocen el concepto de derivada, la derivada siempre es la tangente de una función. En el caso del costo total, la tangente del coste total se llama coste marginal.
Bueno, pues es un tema más como de matemática. El coste marginal es la derivada del coste total. Cuando uno hace una derivada en matemática, básicamente está haciendo una tangente, una línea tangente, chun, que está rozando exactamente, no me quedó bien hecha. Un momento, por favor. Ustedes saben que escribir con este mouse es como gallito. Chun, una línea tangente a este coste marginal. Fíjense ustedes que cuando son tangentes, hay una línea tangente a este punto donde son 150, es muy parecida o si no igual a la pendiente del ingreso total. Y la pendiente del ingreso total es el precio, porque el precio incrementa perdón, el ingreso incrementa con la producción al mismo nivel que el precio. O sea, el precio es 8, entonces eso tiene una pendiente de 8. Bueno, todo esto para decirles que la empresa maximiza sus beneficios o sus ganancias cuando encuentra el punto donde el coste marginal es igual al precio. Eso es todo lo que quiero decirles con esto. En una empresa, en un mercado competitivo donde no las acciones del productor no cambian el precio de mercado, esta empresa va a encontrar sus mayores beneficios donde el coste marginal es igual al precio. ¿Queda entendido? Sí, señor. Listo. Bueno, hay otra cosa que les quiero contar. Cuando ustedes vean por allá en la empresa algo, cuando dicen, ay, ya alcanzamos punto de equilibrio, es esto, que la empresa está cubriendo sus costes con sus ingresos, al menos no está sacando pues de su bolsillo, del bolsillo de los dueños para pagar materiales, para pagar trabajadores y todo eso, sino que la misma empresa es la que está generando eso. Pero normalmente se dice, una empresa ya alcanzó punto de equilibrio, pero no se dice lo opuesto, y es que alcanza otro punto de equilibrio donde la empresa otra vez apenas está cubriendo sus costes. Ya, eso es otro punto de equilibrio que está mucho más adelante. Y eso es a los que uno también tiene que ponerle ojo, que no se alcance otra vez, que por estar produciendo y produciendo y produciendo, la empresa esté incurriendo muchos más costes variables, aumente el costo variable promedio y no tiene en cuenta pues que los ingresos no crecen a la misma velocidad. Entonces, ojo, eso es otro punto de equilibrio que encuentra la empresa, pero mucho más indeseable, mientras que este es el primero que uno quiere pasar, pues. ¿Listo, muchachos? Acá están precisamente los datos que yo les estaba dando anterior, que ustedes me ayudaron a llenar, y aquí están todos los puntos que ustedes me dieron. Bueno, este punto de maximización entonces se da en esta situación. El ingreso total de la empresa, cuando ya vemos como financieramente, hombre, cuánto la empresa está generando de ingreso, tiene una característica muy particular, y es que ustedes lo ven aquí, hay un punto donde el coste marginal se iguala con el ingreso marginal, que es el precio, y es el primer punto de equilibrio de la empresa. Y luego aquí el 650, no, ese no es el primer punto de equilibrio de la empresa, perdón, no olviden este. Este de acá es el punto donde se maximiza los beneficios de la empresa, cuando esos dos son iguales. Aquí se encuentra el mayor ingreso total de la empresa, el mayor beneficio total de la empresa, justo cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal. Pero es una manera de ver lo que ya vimos anteriormente. Hay una cosa que ustedes van a ver en economía de la empresa, y es el punto de cierre y el precio de cierre de la empresa. Cuando ustedes le preguntan esto, lo que le quiere decir, hombre, ¿será que yo a largo plazo cierro mi empresa o no participo en el mercado que estoy incurriendo? ¿Será que me vinculo, participo en él? ¿Cuál es el punto de cierre donde yo digo no puedo participar más en este mercado? Bueno, cuando se habla de punto de cierre, se está hablando de cuál es la cantidad de producción y el precio mínimo al que yo le debería apuntar en mi empresa. Entonces les voy a mostrar lo siguiente.
Ustedes van a ver eso en economía de la empresa, pero igual no está de más verlo en este momento. Miren, fíjense lo siguiente, muchachos. Fíjense lo siguiente. ¿Qué caracteriza a este punto? Borro todo lo anterior para que no nos confundamos. Bien. Fíjense lo siguiente, muchachos. ¿Qué caracteriza al punto donde la empresa está cubriendo sus costos fijos? ¿Qué caracteriza esta situación en el largo plazo? Cuando una empresa está cubriendo al menos sus costos fijos de la producción. ¿Qué es lo que está haciendo esta empresa? No, disculpe un momento que es, ya es hora como de la comida, perdón. Reparafraseo la pregunta. ¿Qué caracteriza cuando la empresa al menos está cubriendo sus costes variables y quizás está cubriendo un poco más de ellos? Está obteniendo un poquito más de ingresos que al menos cubran sus costes variables. El resto de lo que está vinculando la empresa en pagar sus costes fijos, ¿será que esos costes fijos van a quedar de alguna manera como activo para la empresa? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Técnicamente sí, por el equilibrio que tiene que haber entre producción y costo, ¿no? Digamos, obviamente la empresa tiene que asumir esos costos siempre, ¿cierto? Sea con deuda o ya sea con los ingresos que obtuvo. Esta pérdida, pues de alguna manera tiene que afrontarla con deuda o con ahorros de los dueños. Bueno. Pero fíjense ustedes una cosa muy interesante que pasa con los costos variables y es que cuando uno ya los cubre, cuando uno ya cubre los costos variables, los salarios adicionales, está cubriendo las materias primas adicionales, lo que le sobra de esos ingresos y los mete en costes fijos, ¿qué pasa con este coste fijo en el largo plazo, muchachos? ¿Qué pasa con hipoteca que se paga, con estas cosas que se pagan en la empresa, que se van, el capital que se va pagando? ¿Qué pasa con ellos mismos? Van quedando para la Van empresa, aumentando. ¿cierto? Sí, sí, sí. Se van volviendo cada vez activos, de alguna manera está invirtiendo en algo fijo para la empresa para el futuro, ¿cierto? Es como cuando uno está pagando la cuota de la casa. Bien, obviamente siempre hay costos variables que los está pagando la energía, está pagando el cable, está pagando el agua, todo eso son costes variables. Cuando uno está pagando, además de eso, está pagando una cuota de la casa, pues uno espera que a futuro eso se vaya, vamos, de alguna manera viendo como un activo, un ahorro que uno va haciendo, ¿cierto? Con las empresas pasa lo mismo. Todo lo adicional que se pague del coste variable, al menos está cubriendo los costes fijos. Entonces, bueno, ¿por qué les quiero hablar de esto y del punto de cierre? Imagínense ustedes, muchachos, decir, hombre, si yo no cubro al menos los costes variables, ¿qué estoy haciendo con mi empresa? ¿Qué estoy haciendo con mi empresa? Si yo ya ni siquiera alcanzo a cubrir ese coste variable y además no le estoy agregando valor a la empresa en el futuro con activos como son los costos fijos, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi empresa? ¿Sí me hago entender o no, no está clara la pregunta? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, entonces, el punto de cierre lo que dice es, mira, si vos al menos no estás cubriendo, discúlpeme la yecaucanía ahí, si vos al menos no estás cubriendo tus costes variables, no estás agregando más allá de los costes variables un costo fijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu empresa? No estás pagando las materias primas adicionales, no estás pagando los trabajadores adicionales y no estás agregando el coste fijo. Ahí el punto de cierre. Es como decir, yo de aquí no debería ni subir la producción ni nada por el estilo. Este ya debería ser el punto donde se cierra la empresa. Entonces, pasa muchas veces que el mercado es volátil y a veces los precios no se mantienen a un nivel que uno quisiera. Por ejemplo, aquí se está obteniendo un precio
de mercado de 8 y pues está bien. El mercado está dictando que el precio de la mercancía está en 8 y cubre un punto de maximización de las ganancias de esto. Ahora, lo que dice el punto de cierre es, hombre, si el precio de mercado por alguna situación del mismo no está ofreciendo un precio de esto, sino que está ofreciendo un precio menor a este coste variable mínimo de la empresa, si es menor que esto el precio, apague y vámonos. Este es el coste variable mínimo de la empresa. Si la empresa no está obteniendo al menos esto, ya no hay nada que hacer. Ese es el punto de cierre. ¿Por qué? Porque no está cubriendo, primero, nada de costes, no está cubriendo los costes variables mínimos de la empresa y tampoco está agregando valor a futuro. Cuando la empresa está viendo una situación, digamos, distinta a esa, y es que al menos tiene un precio, digamos que el precio de mercado es de 3,95. Cuando está 3,95 y está el precio de acá, y la empresa tiene un coste variable mínimo, medio mínimo de 3,9, al menos la empresa, ese 0,05 que está cubriendo adicional de los costes variables, los puede vincular en los costos fijos y al menos está librando algo acá. Pero si no lo está haciendo, si no está cubriendo al menos este punto, chao, apague y vámonos. ¿Entienden esto del punto de cierre? Sí, señor. Entonces, el punto de cierre de la empresa es determinar, hombre, cuál es el precio mínimo que yo debería aceptar en mi empresa, del mercado, pues, el precio mínimo que yo debería aceptar en el mercado. En este caso, el precio mínimo que debe aceptar esta empresa es de 3,9 y el punto de cierre de esta empresa es cuando son 500, o sea, producir 500 a un costo de 3,9. En este punto, al menos, cuando hay 3,9 de precio, al menos está cubriendo sus costes variables medios, mínimos. Y lo que le sobre de ahí para adelante es para pagar costos fijos. Ok, muchachos, ¿se entiende? Sí, señor. Sí, profe. Eso es, pues, cuando les digan cuál es el punto de cierre de una empresa, es cuando la empresa encuentra el costo variable medio mínimo. En este caso, cuando volviendo a los datos de la empresa constructora, el costo variable medio mínimo es este de acá, este de aquí, cuando encuentra este precio de la empresa, y es 3,9. 3,9 es el coste variable mínimo de la empresa y este es el punto. El punto de cierre es este, cuando produce 500 y a un precio de 3,9. Ese es el punto de cierre. Cualquier precio que esté por debajo de eso, chao, no te sirve. Cualquier precio que esté por arriba de esto, al menos ayuda a que la empresa, si bien está incurriendo, pues, que no está cubriendo todos sus costos, pues al menos está pagando algo de los costos fijos de la empresa. Es una hipoteca, lo que sea. Listo. Entendido, muchacho. Entonces, ya con eso acabaría el tema de competencia perfecta. Descansamos y volvemos a Monopolio. Bueno, profe. ¿Cómo les ha parecido la clase de hoy? No ha sido tan matemática, es más intuitiva. No sé qué piensan. Sí, profe, muy chévere. Ya, si me alcanza el tiempo, esta sería la última clase del semestre. Vamos a ver. O la tomamos con calma y terminamos Monopolio y la semana entrante vemos oligopolio y competencia monopolística. Profe, como usted crea mejor conveniente de que podamos entender bien las cosas y eso, pues, si todavía hay tiempo, no sé. Sí hay tiempo. Entonces vámonos para la próxima semana con el resto de temas. Yo voy lento porque me queda tiempo, me queda tema, entonces voy como explicando cositas pasito a pasito. Entonces yo no tengo problema, nos vemos la semana entrante y terminamos el otro tema para verlo con más despacio y más ejemplos. Sí, entonces terminamos ahorita el tema de Monopoly y terminamos la clase de hoy y la semana entrante nos vemos, ¿cierto? Bueno, por ahora nos vemos ahorita en 10 minutos, ¿sí? Listo, profe. Listo, profe.
Bueno, entonces vemos ahorita. Voy a parar la grabación.